el libro de Judas. Hemos estado mirando este corto libro o epístola y estamos estudiándola en detalle. Hay muchos temas aquí que surgen y más adelante me gustaría tocar uno del que se habla poco, y es de la justa condenación, el día del juicio. Seguramente nadie va a querer venir ese día, pero es algo que tenemos que conocer. No es un tema agradable, tampoco debe de ser, ¿no? Pero es un tema real, y eso vamos a verlo cuando expliquemos el versículo 4. Pero estamos mirando varios ejemplos recordatorios que Judas nos trae, tres en particular. Nos trae el caso de Israel cuando desobedecieron en el desierto y quedaron postrados allí después de 40 años vagando. Nos pone el ejemplo de Caín, nos pone el ejemplo de Sodoma y Gomorra, versículo 7, nos pone el ejemplo de los ángeles que cayeron, versículo 6. Y todos estos ejemplos, hermanos y hermanas, tienen algo en común: desobediencia, incredulidad. Y si sacas la misma conclusión que yo te vas a dar, va a ser esta, de que Dios se toma muy en serio la incredulidad, la falta de fe en Él. Cuando Él dice algo y nosotros actuamos en contra, no hacemos caso, Dios lo toma muy en serio. Vamos a leer versículos 3 al 7, para tener un poquito de idea de lo que estamos tocando. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que luchéis, ¿verdad?, ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis visto, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que abandonaron su dignidad, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, bajo el juicio, para el juicio del gran día. La segunda vez que se menciona aquí juicio, uno es condenación, el versículo 4, y aquí el juicio de un gran día. Y el tercer ejemplo que nos presenta es Sodoma y Gomorra, versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, es decir, por la incredulidad, por no tomar en serio los mandamientos de Dios, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de, ¿cómo lo llama?, vicios, ¿verdad?, vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, hemos estado desempaquetando este pasaje, apenas 4 versículos, pero tan lleno de ejemplos, Señor. Y bien nos hace falta que prestemos atención a esto. Judas, desde luego, pensó que era un mensaje urgente en su época. Y hoy, Señor, con tantas ideas falsas que giran, que se mueven a través de la televisión, a través del internet, a través de la sociedad, y algunas veces los vemos aquí dentro de la iglesia incluso trayendo ideas extrañas. Es hora, Señor, de que también nosotros empecemos a prestar atención a esto. Nos traes aquí ejemplos y nos pides, Señor, que seamos capaces de presentar defensa ardientemente, como dice ahí. Ayúdanos, pues, Señor, a entender primero lo que está diciendo Judas, de los ejemplos que nos presenta aquí, y luego despierta, Señor, en nosotros un celo, un deseo de seguirte con mucho más integridad. Guíame, Señor, dame sabiduría, dame capacidad, que tu Espíritu Santo me guíe, me dé las palabras para poder
buscar mejor lo que aquí trae Judas en Cristo Jesús. Contender fervientemente por la fe. Voy a tratar de explicar un poquito mejor eso más adelante. Ya he dado algunas explicaciones. Pero enseguida, en el versículo 4, introduce la razón para tomar tal posición. Y nos dice que ciertos hombres han pasado desapercibidamente, de una forma encubierta. Describe a esos hombres. Primero dice ciertos hombres, luego dice hombres impíos. Y estos hombres impíos son culpables, convierten la gracia de Dios en lascivia, niegan a Dios, niegan a Jesucristo, al único soberano. Y también nos dice que estos hombres estaban ya destinados, no destinados para hacer esto, sino el juicio que estaba destinado para la desobediencia. Por cierto, ese juicio, esa condenación no solamente es para este tipo de hombres, sino para toda persona que no recibe a Cristo como Salvador. Quiero explicar eso mucho mejor, porque podemos pensar, mira, que estas personas se lo merecen. Pero mi tío, mi vecino, esas personas que vienen a la iglesia, que son personas aparentemente buenas, no merecen ir a ese juicio. Hermanos, el juicio es para toda persona que no recibe a Cristo como el único medio para la salvación. Entonces hay que tomarlo muy en serio. Y luego, de hecho, Judas nos dice cómo podemos involucrarnos en este asunto. De hecho, si queréis venir rápidamente conmigo, en el versículo 22, todo lo que está presentando en esta epístola nos lleva a involucrarnos, a no decir, bueno, ellos sabrán lo que hacen, yo estoy seguro, yo estoy disfrutando de mi salvación, yo tengo mi iglesia, en ella se enseña bien, yo no tengo que involucrarme en eso, pero fíjate dónde apunta, hacia dónde va Judas. A algunos que dudan, ¿qué tenemos que hacer? Hay que convencerlos, pero si no conocemos bien la doctrina, ¿de qué vamos a convencer? A otros salvar, arrebatándoles del fuego, y de otros tener misericordia. Toma nota, misericordia aún aborreciendo su ropa contaminada. Hay personas, hermanos, que van a tener tales vicios, tales prácticas, que vamos a decir, mira, yo no quiero saber nada con eso. Y ahí es donde vamos a tener que aprender que debemos amar al pecador, pero aborrecer su pecado. Entonces, después de esto, en los versículos 5 al 7, Judas insiste en traer esto a nuestra memoria, que lo mantengamos claro, porque si esto pasó atrás, puede pasar hoy en día. ¿Sabes? La persona que comete los mismos errores que cometieron los del pasado, los que no conocen el pasado. Es importante, hermano, que conozcamos nuestra historia para asegurarnos de no cometer los mismos errores. El pueblo de Israel salió de Egipto libre de la esclavitud, viendo un panorama tremendo de bendición delante, y cuando Dios les presentó el siguiente paso, dijeron no. Y sabes, hoy en día hay personas que hacen lo mismo. Han visto, han saboreado las bendiciones del Señor, se han quedado en el umbral de la salvación, pero luego decidieron, pues no, yo no voy a entrar por ahí. ¿Qué les espera a ellos? Nos pone el ejemplo de Israel en el desierto, y los detalles ya los vimos en Números capítulo 14. ¿Os acordáis de aquellos 12 espías? Un espía representante de cada tribu fueron mandados al desierto, 40 días estuvieron espiando, trajeron informe a Moisés. 10 de ellos dijeron, no vamos a ir, no podemos ir. Pero 2 dijeron, podemos ir. Y si Dios está con nosotros, no nos comeremos como el pan. Dios libró a aquellos 2, ¿por qué? Porque actuaron con fe. Pero ¿qué pasó con aquellos 12 espías? Y la mayoría de la gente que ellos influenciaron murieron, hermanos, en el desierto. Estaban tan cerca de entrar en la tierra prometida, sin embargo, por su incredulidad, dice, destruyó a los que no creyeron, versículo 5. Y si vamos a otro pasaje, Hebreos capítulo 3, versículo 18 al 19, dice, no podían entrar a causa
de su incredulidad. Hermanos, ¿puede esto pasar en nuestra iglesia? Yo creo que sí. Hay personas, hermanos, que actúan prácticamente de la misma manera. Han saboreado las bendiciones, han saboreado la gracia de Dios, pero luego han ocurrido cosas que cuando Dios dice, mira, quiero más compromiso, quiero una vida rendida, solo así vas a poder tener victoria, solo así voy a poder poner mi paraguas de protección sobre ti, y sin embargo, dan un paso atrás diciendo, bueno, yo es que ya tengo mis prioridades. Yo tengo mis razones para no dar esos pasos de compromiso. Nos presentó también, ¿os acordáis? La semana pasada toqué el tema de los ángeles que pecaron, versículo 6. Que no guardaron su dignidad, que abandonaron su propia morada. El apóstol Pedro describe que estos ángeles pecaron en 2 de Pedro 2:4. Y también fueron puestos en el versículo 6 de Judas, dice, en cadenas eternas bajo tinieblas. ¿Cuál fue la razón por la que Dios actuó con este juicio de esta manera? Su incredulidad. No quisieron hacer las cosas o mantener la postura que Dios había ordenado. En todos los casos, y el que vamos a ver ahora, es el mismo: incredulidad, incredulidad, incredulidad. Yo lo que he sacado de todo esto, hermanos, es que Dios se toma muy en serio que nosotros digamos, no, conmigo no va. Esto no tiene que ver conmigo. La incredulidad siempre trae consecuencias. El tercer ejemplo vamos a mirarlo hoy. Es un ejemplo que he estado indagando mucho. Vamos a verlo en el versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, igual que los dos ejemplos anteriores, que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo. Aquí lo que Judas está haciendo, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, mira, ¿queréis un ejemplo de cómo funciona esto de la incredulidad? De la falta de confianza, de la falta de fe, de la desobediencia. ¿Queréis ver el ejemplo? No solamente los judíos, no solamente los ángeles, pero también estos individuos que vemos aquí, que vivían en Sodoma y Gomorra. Personas, hermanos, que se habían corrompido hasta el extremo. Y Dios tuvo que hacer algo. Dios es un Dios justo. Ahora, los detalles de este ejemplo, si queréis venir conmigo, lo vemos en Génesis 19, 24 al 28. Génesis 19, versículo 24. Ya conocéis quizá los detalles anteriores. Dios visita esta ciudad y Dios va a sacar de allí una familia que era considerada como justa. Estos salen casi a regañadientes. Y nos dice aquí en Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre, y fue de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Aquí tenemos el ejemplo. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra de aquella llanura, y miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. ¿Cuál fue el caso aquí? Cuando hablamos de sodomía, estamos hablando de una desviación sexual. Mirad conmigo, por ejemplo, hasta qué extremo habían llegado en el capítulo 18 de Génesis, versículo 20. Dice, entonces Jehová dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra
se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado como en extremo. Había llegado la perversión de tal manera, hasta tal nivel, que Dios dijo, bueno, este cáncer lo tengo que eliminar. Desviación sexual, la Biblia lo llama fornicación, y la palabra fornicación viene de la palabra porneia, la cual incluye cualquier desviación o degeneración, corrupción inmoral sexual. Por ejemplo, hoy podríamos decir que la pedofilia es una desviación inmoral sexual, ¿verdad que sí? Podemos decir que el adulterio es una inmoralidad sexual. Podemos hablar de que la fornicación, es decir, el matrimonio fuera de el sexo fuera del matrimonio, la práctica de sexo fuera del matrimonio es una inmoralidad sexual. La pornografía es inmoralidad sexual. Alguien podría coger este pasaje que estamos mirando ahora mismo, al hablar en contra de ellos, dirían, es que son xenófobos. No tiene que ver con la persona, tiene que ver con su conducta, con sus prácticas sexuales. Alguien podría decir que soy o eres xenófobo al decir, mira, el adulterio es inmoral. O por ejemplo, la pedofilia es inmoral, que un adulto viole a una pequeña o tenga relaciones sexuales con una pequeña. Yo creo que ninguno aquí diría que eso es xenofobia, que eso es hablar con odio de una persona porque le odiamos, ¿no? Estamos hablando de una práctica, de un pecado que la Biblia llama porneia o fornicación. Cualquier práctica inmoral sexual. Ahora, ¿qué dice Dios que va a pasar con esto? Los pone, por ejemplo, y si queréis ver más detalles de cómo Dios considera estas cosas, venid conmigo a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Quiero que veáis versículos 24 al 25. Está hablando ahí de la desviación. En el versículo 21 dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Salta conmigo al versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, la inclinación desviada de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó ¿a qué? Pasiones, ¿cómo lo llama la Biblia esto? Vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron, nota ahí, en su lascivia. ¿Qué se está condenando aquí? La lascivia. Unos con otros, cometiendo hechos, como lo describe la Biblia, vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución de ¿qué? Debido a su extravío. Se habían apartado del uso natural que Dios había creado. Dios no creó a Adán y a Esteban para tener relaciones, sino a Adán y a Eva. Entonces lo que aquí está diciendo Judas es, cuidado, eso pasó entonces, y los que van a venir hoy van a tener estas inclinaciones. Dirás, pastor, yo no creo que jamás lleguemos tan lejos como Sodoma y Gomorra, y menos en las iglesias. ¿Quién está de acuerdo de que esto todavía no ha entrado en las iglesias? Levanta la mano. ¿No ha entrado todavía? Curiosamente, me metí en Google y puse ahí, por ejemplo, la sodomía dentro de las iglesias
dentro de las iglesias. Y me salió un montón de artículos. Y, escuchad, en el periódico del País se puso este artículo. Dice, la Iglesia Luterana Evangélica de Estados Unidos, la ELCA, por sus siglas en inglés, eligió el pasado viernes a su primer obispo abiertamente homosexual durante su asamblea anual que tuvo lugar en Woodland Hills, localidad situada al sur de California. Y decía este hombre que ha sido aceptado, llamado Edwin, espero que este reconocimiento aporte una fe profunda a la presencia de Cristo en su iglesia, una fe que ha vivido durante 20 años de experiencia parroquial. Dirás, este hombre no sabe nada. No, este hombre tiene un doctorado y 2 maestrías y una licenciatura de la Universidad de Yale. Pero pastor, eso es un caso aislado. En el país del mundo, en el periódico El Mundo, dice, nunca la primera iglesia cristiana, de donde nace la primera iglesia cristiana que hay en España, pretenden formar a sacerdotes para celebrar bodas entre homosexuales, conseguir la plena integración de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales en la iglesia. Con este fin, un grupo de pastores protestantes van a crear este fin de semana en Sagunto la primera iglesia exclusiva de España, una constitución que apunta ya al cisma que se va a producir dentro de las iglesias evangélicas. Y sigue el artículo. Y el pastor, son 2 casos nada más. Bueno, en otro periódico, La Sociedad, dice, la iglesia metodista acepta por primera vez a una pastora lesbiana. Un tribunal eclesiástico formado por 13 religiosos acepta a Karen Daman como pastora. Karen Daman, la pastora de la Iglesia Metodista Unida, que ha revelado su homosexualidad, podrá seguir ejerciendo tras absorberla el pasado sábado de toda culpa un tribunal eclesiástico de 13 personas. El veredicto fue acogido con alivio y satisfacción por el grupo cristiano. Dirás, pastor, pero eso en una iglesia bautista jamás ocurriría. Otro periódico, The Christian Post Reporter, dice, una congregación de Indiana afiliada a Cooperative Baptist Fellowship ha ordenado a quien se cree que es el primer pastor transgénero confirmado en la historia de la denominación. Laura Bethany Butch-Leir, una persona identificada como trans, que se identifica como mujer, fue ordenada en la Iglesia Bautista de la Universidad de Bloomington en una ceremonia celebrada el mes pasado. Hermanos, y esos son solamente 4 casos. Si siguen mirando en Google, vas a ver una y otra y otra. Ahora dirás, pastor, ¿qué debemos hacer? Amar al pecador, pero odiar su pecado. Esto no tiene que ver con xenofobia. Tiene que ver con el pecado. Igual que amamos a la persona, que amamos a un asesino, pero odiamos su pecado, o un mentiroso, pero odiamos su pecado. Esto no es diferente. Estamos hablando de lo que Dios ha establecido como normal y moral, y lo que el hombre luego obra, tuerce por su incredulidad, y lo ve normal. Lo que Judas está diciéndonos aquí, hermanos, es lo mismo que vimos en Isaías 50, 20, 25, donde dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Cuando yo veo esto, hermano, me alarmo. Porque ya no es una cosa que pasó hace 2000 años, es una cosa que está pasando hoy. Y no en las iglesias de otros, está pasando en las iglesias evangélicas. Y el conocimiento de las personas, de muchos de los miembros de estas iglesias, es tan bajo que cuando ocurren estas cosas, dicen, por fin liberación. Por fin estamos madurando. Hay lugar para todos en la iglesia. Sí, hay lugar para todos los pecadores que tienen que venir con arrepentimiento, ¿verdad que sí?
recibiendo a Cristo como Salvador personal. La iglesia debe ser un lugar abierto. Amén. La iglesia se compone de personas. Y vamos a tener todo tipo de personas y vamos a darles la bienvenida. Pero lo que tenemos aquí es una advertencia de mantén el ojo abierto. Porque está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Ese tipo de cosas ya están entrando en los colegios. Y se enseña en los colegios como algo normal. Y cualquiera que se atreva a denunciarlo, le dicen xenófobo. No estamos hablando de odiar a las personas, sino los actos de inmoralidad sexual. Y no porque nosotros seamos mejor que otros, sino porque la Biblia, hermanos, Dios establece un patrón moral y debemos mantenernos dentro de él. Y es lo que hace que una sociedad ande de forma equilibrada. Hay algunos países hoy en día que, como si te atrevas a decir algo en contra de alguna de estas cosas, te van a linchar, literalmente te van a linchar. Te pueden meter en la cárcel. Yo sé que ahora mismo en Canadá hay pastores en prisión por haber hablado. Yo no sé ni siquiera si esto lo van a censurar en YouTube. Puede que mañana me veáis en la cárcel, no lo sé. Y yo voy a defender lo que la Biblia enseña. Yo no soy nadie aquí, pero si creemos en la palabra de Dios, hermanos, vamos a decir, bueno, Dios sí sabe lo que dice. Y tenemos que saber defender estas cosas, defendernos. Por eso dice, luchar ardientemente, contender ardientemente por la fe. Y cuando estas cosas suceden y las vemos tan cerca, decimos, oye, que esto sí está más cerca de mí de lo que yo me imaginaba. Y vamos a tener que tomar medidas, es decir, bueno, o me escondo y no tomo parte en ello, lo cual ya es cobardía, lo cual ya es ceder, hermanos, a la oscuridad, o decir, bueno, yo me voy a mantener íntegro, yo me voy a ocupar a conocer mejor estas cosas, para asegurarme de que no me atrapan, no me absorben dentro de estas cosas. Voy a ampliar algunas de estas cosas un poco más adelante, pero es que no puedo emplear demasiado tiempo a estos tres ejemplos porque ahora Judas nos trae más ejemplos, muchos más ejemplos. Ejemplos que nos van a ayudar a entender, hermanos, cómo incluso en las iglesias estamos permitiendo, o sea, estamos yendo en contra del modelo de liderazgo para ahora introducir pastoras. Pastores, eso no pasa en las iglesias, que no. Voy a traeros algunos artículos, porque hermanos, hay un ejemplo ahí de Coré. El ejemplo es que Moisés y Aarón habían recibido la responsabilidad por parte de Dios para tomar el liderazgo del pueblo de Israel. Ellos tenían que presentarse como, digamos, como sumos sacerdotes, como el medio para comunicar con Dios y Dios a través de ellos al pueblo. Y salió ahí un hombre llamado Coré, que era un dignatario, un hombre de gran prestigio, con 250 más hombres prestigiosos de gran autoridad, que dijeron a Moisés, ¿qué pasa? ¿Que tú te crees que eres mejor que ninguno? ¿Tú te crees que eres el único que puedes llevar a cabo este ministerio? ¿Sabes lo que dijo Dios? Moisés, esto no es contra ti. Esto es contra mí. Y aunque Moisés se echó al suelo, hermanos, orando, pero diciendo, madre mía, lo que les va a caer. Dios al final le dijo a Moisés, quítate del medio. Pero Señor, quítate del medio. Pero Señor, quítate del medio, los voy a lanzar un misil. Dios toma muy en serio su plan. No porque el hombre sea, o en este caso Moisés, sea mejor que aquel Coré o los demás, pero Dios tiene un plan, tiene un modelo a seguir. Y Dios tiene un modelo a seguir para la iglesia. Ahora, quizás no lo entendamos del todo, pero podemos recibirlo por fe. Y mi deber como pastor es advertir de estas cosas, porque podemos ser seducidos y decir, bueno, no pasa nada. Y cuando dices no pasa nada, luego viene otra cosa y dices, bueno, tampoco pasa nada. Y no pasa nada, y no pasa nada. Y cuando te quieres dar cuenta, estás hasta el cuello de porquería. Debemos, hermanos, saber contender por la fe. Y esto va a costar un precio. Me pregunto yo, ¿cuántos estarán dispuestos a decir, Señor, para mí, el único camino es tu camino? El único plan
es tu plan. Y aunque no lo entiendo todo bien, por fe, yo voy a andar conforme al modelo que tú has establecido. Muy importante esto, hermano. Vamos a ponernos de pie, meditar sobre esto. Y hago recordar de que esto no está ahí fuera, o hace 2000 años, ya está aquí. Señor y Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes, como dice ahí en Judas 23, a amar al pecador. Igual que tú nos amaste a nosotros no somos diferentes a aquellos. Somos pecadores también. Y aunque no hayamos cometido el mismo pecado, hemos cometido pecado. Y tú lo llamas pecado, claramente. Ir en contra de tu voluntad, ir en contra de tu modelo. Y ahora, Señor, ahora estando en el plano de Dios, en el plano bíblico, queriendo, Señor, mantenernos en tu palabra, en tu voluntad, vemos que todo esto nos rodea. Y al querer, Señor, levantar la bandera del cristianismo, quizás nos insulten, nos llamen todo tipo de cosas. Nos acusen de cosas de las que no somos culpables. Amamos a los pecadores, igual que tú los amas. Quizás tú más que nadie. Pero nos llama, Señor, a ser luz ante estas personas. Aún aborreciendo la ropa contaminada, sus prácticas contaminadas, debemos amarles y debemos rescatarles, mostrarles el camino verdadero, ayudarles a entender, Señor, de que el pecado mata. Pero seguirte a ti da vida. Seguir el modelo que tú has establecido, Señor, da orden, da equilibrio, da paz. Avanza a la sociedad. Pero ir en contra tuya y permitir todo tipo de degeneración, se llame como se llame, lo que hace es que pervierte la sociedad, pervierte la familia, pervierte el concepto del matrimonio, pervierte, Señor, lo que tú quieres hacer con la iglesia. Quieres que la iglesia sea limpia, sin arruga, sin mancha. Ayúdanos, Señor, a levantar nuestro escudo de la fe y decir, yo voy a ir siempre a favor de lo que el Señor manda. A levantar la espada y poder presentar algún tipo de defensa. Y aunque tengamos que pasar por tribulación, Señor, ayúdanos, pues sabremos, Señor, que tú estarás con nosotros. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús.